La era digital trae consigo dos mundos. El mundo de los que consumen internet o el mundo de los que crean para internet. Porque detrás de cada serie que ves, detrás de cada dispositivo que utilizas y detrás de cada herramienta digital que hace tu vida más placentera, existen personas que teclearon y diseñaron cada parte de esas experiencias. Este podcast es para todos los creadores digitales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del podcast, mi podcast personal, Iván Tre con doble E, así me encuentran, Iván Tre Podcast, y también en mi página de internet, ivantre con doble e.com. Y gracias, ya saben que en esta temporada estoy charlando con gente muy crack, gente que crea para internet y no solamente contenido, sino también que diseña grandes experiencias. Y me encanta porque el día de hoy tengo a un paisano, al buen Sab, el buen Sabdiel, Sab, que él es consultor en UX UI en Dallas. La está rompiendo en Dallas, fíjense, es un mexicano que la está rompiendo en Dallas. ¿Qué onda, Sab? ¿Cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. Gracias por tenerme. No, hombre, gracias por estar acá. Encantadísimo. Ahorita me vas a platicar cómo una persona de Matamoros se fue a Dallas y está trabajando en pues de consultor. Platícame, ¿qué estás haciendo ahorita allá en Dallas? Así es, muchas gracias. Pues ahorita estoy trabajando de consultor en una empresa que se llama Project 202, donde más que nada ayudamos a las compañías a cambiar su enfoque, ya sea en diseño, en creación, en producción a lo que ellos se dedican y darles un enfoque más humano, para que pues puedan crear mejores productos y mejores experiencias. Wow. Platícame, primero hago esta pregunta, la he hecho a Ujú. todos los invitados, invitadas que han estado aquí conmigo. Platícame, ¿cómo le respondes a alguien, a un amigo de tus papás o de alguien que no esté involucrado en todos estos temas digitales? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le dices a qué te dedicas? ¿Cómo le explicas? Y fíjate que es curioso porque parte del entrenamiento que nos dan cuando entramos a esta compañía Ujú, es cómo saber explicar esto. ujú, ¿Y por qué? Porque pues es muy común que todos, o sea, tengamos un tipo de interacción con ya sea computadoras, tablets o teléfonos. Entonces, usualmente yo les digo que hago páginas de internet para compañías grandes que necesitan ayuda en sus sistemas en general. ok. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, si les digo, hago páginas de internet, me van a decir, entonces me puedes ayudar con Sí, mi paletería porque pues necesito una página de internet. sí. Y les digo, bueno, no, así no funciona, Es mucho pero más. sí. Sí, sí, va mucho más allá, ¿no? ¿Y tú qué estudiaste, Samuel? ¿Estudiaste en Matamoros o estudiaste en otro lado? ¿Y qué estudiaste? Rapidito, estudié en Matamoros hasta la secundaria. La Ok. prepa me fui a Brownsville, Texas. Mm, De la prepa, yo quería, ok, ahí te va. Mi tirada era, estando en la secundaria en Matamoros, irme al TEC de Monterrey y ok. ser ingeniero. Ujú, Esa era mi tirada. Mis jefes me la cambian y me dicen, no, te tienes que ir a Estados Unidos, tienes que aprender inglés porque pues es parte de nosotros y sí. X. Me mandan a Estados Unidos, estudio la prepa, eh, y ahí es donde empiezo a explorar dibujo en general. Mm, No, nunca tomé ninguna clase de dibujo ni nada. Exploré y mucha gente me dijo que pues te va muy bien, no quieres hacer camisetas, empiezo a explorar esa forma de crear camisetas, nunca había hecho una camiseta, o sea, tipos de pinturas, tipos de todo lo que impresiones, lleva. tela, Ajá, ajá, es otra cosa diferente sí, comparado a hacer algo que puedas imprimir, dibujar o pintar. Entonces, sí. eso me mete en el diseño. Ahora, Mm, yo siempre he estado interesado en el diseño en general, como creador, como
inventor, como, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Este, de la prepa paso a la universidad, entro a UTV, ahora se le conoce como UTRGV, Ujú. y ahí me doy cuenta que pues la ingeniería no me llamaba tanto la atención como yo creía. Entonces empiezo a tomar 1 o 2 cursos de diseño, 2D y 3D, y los maestros, oye, ¿sabes qué? Eres muy bueno en esto, deberías de, o sea, como que cambiarte de ingeniería a arte. Ahora, siendo sinceros, había 2 opciones ahí, ser o maestro de arte o ser artista. Y ahí es donde, o sea, uno tiene que tomar, Sí, una ahora decisión sí que importante. verse, sí, o sea, verse en el espejo y tener una plática seria con uno y decir, o Ujú. sea, ¿sabes qué? Con esto no le doy de tragar a mi familia. O Ujú. sea, en aquel entonces Completamente. no tenía novia ni nada, pero, o Ujú. sea, tienes que pensar realmente, o sea, en Ujú. tu carrera futuro, ¿me explico? Entonces, hablando con un maestro, me dice, oye, ¿sabes qué? La Universidad del Norte de Texas, en Denton, que está afuera de Dallas, dice, es muy buena en diseño. Dice, deberías de aplicar a ver qué tal. Yo para ese entonces, o sea, pues ni siquiera tenía idea de qué onda con las universidades, apenas Universidades, estábamos aprendiendo, un chamaco mexicano en Estados Unidos, ¿me explico? Eres de Matamoros. Entonces, Para darle contexto a la gente, sí, porque mencionaste ahorita que tus papás te dijeron, oye, no, pues es que tienes que ir a Estados Unidos por inglés. Es que lo que pasa es que es muy del norte, ¿no? Del norte de sí, México. Pues yo también soy del norte y es muy ujú, común tener familiares en Estados Unidos, gente que se va para Estados Unidos porque pues estamos en la parte pegadita de Estados Unidos y México, o sea, juntos y por eso es muy común irse para allá, ¿no? sí. Bueno, los que tienen la posibilidad, pero sí se da mucho eso. Sí, y de hecho, Matamoros y Bronzeville están a 5 Sí, minutos, si no cinco es que minutos. 2. O Sí. sea, haces más en la fila que realmente cruzar las 2 ciudades. Sí. Entonces, sí, o sea, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder venir a Estados Unidos, continuar mi educación acá. Y ahí te va, o sea, siento que todo lo que he hecho ha sido como que, y a ver qué, ¿me explico? Porque realmente, o sea, te da miedo, eres joven, me explico, hay muchas tiradas que le puedes hacer, o sea, ¿sabes qué? Mejor me consigo un trabajo aquí, en esta ciudad, me quedo aquí, pues aquí no pago renta, estoy con mis jefes, me Sí. explico, o sea, hay todo ese tipo de cosas que te viene a la mente cuando estás pensando o cuando estás en ese decidiendo en qué rumbo tomar tu carrera. Tu carrera. Ujú. Ahora, yo apliqué, este, ahora sí que al chingazo. O sea, no, nunca, o sea, como que me dije, oh, yo me voy a ir a Dallas y me voy a estudiar y voy a querer estar allá. No, yo nada más, o sea, apliqué, dije, a ver qué, no me van a contestar en 3 meses, a ver cómo nos va la situación, ahí vemos. Pues resulta que unos meses después me llega la carta, me dice, te aceptamos, entrega tus dibujos, tus diseños para tal fecha. En aquel entonces yo ni dibujos, ni diseños, ni nada tenía. Entonces, o sea, es crear todo eso para aplicar para la escuela de diseño, porque te aceptan en la universidad y luego tienes que aplicar a la escuela de diseño. Ahora, el Eso es muy programa en el que yo bueno. Ujú. sí, sí, sí. Sí. Y muy interesante cómo hacen ese proceso, porque no sabía en lo que me estaba metiendo. Me metí a una escuela de diseño donde, o sea, es muy reconocida en el sur de Estados Unidos, la escuela a la que fui, y muy competitiva. De 300 alumnos que aceptaron ese año, al siguiente semestre, porque aquí son de que un semestre, 2 semestres es un año, el siguiente semestre nos cortaron a 180 y yo me llegué a graduar con un alrededor de 20 personas cuando terminé mi carrera. Wow. Entonces, cada semestre ahora sí que nos metían fuego para intentar, o sea, sacar a los mejores de la clase cada semestre e ir avanzando. Wow. Wow. Entonces, sí, o sea, O sea, muchas desveladas, ¿cuántos entraron? Dices como como 300 300 aplicantes, ajá, y 20 al final son los que 20, ajá, wow, en tu sí. generación. ¿Y qué era, o sea, qué fue lo más difícil que recuerdas? O sea, de esa época de estudiante que tan difícil, o Sí, sea, y que tú dices, wow, o sea, creo que esto sí me ayudó. Porque o sea lo que sea, estudiar en Estados Unidos, es muy, o sea, realmente
de las mejores oportunidades que puedes tener, ¿no? Y como tú mencionas, estuviste en una universidad de diseño muy importante y muy reconocida en Estados Unidos. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que más te costó ahí y qué te llevaste de ese momento de la universidad? Mira, la universidad realmente cambió mucho mi perspectiva de vida en general. Mm. O sea, te puedo dar miles de historias o sea, que pasé porque siento que cada año era como que una temporada de Ink Master, donde, donde tenías, o sea, como que un grupo de personas con las que competías, presentabas a los maestros que eran los jueces, te decían, sí, no, la regaste, vas bien por aquí, y sigues, o sea, de qué pasas. Y realmente, o sea, ese proceso, o sea, te forja en muchas, o sea, en muchas partes que necesitas. Entonces, frases que nos llegaban los maestros y nos decían, o sea, vi mucha gente llorar en mi salón y no, o sea, no estoy exagerando, o sea, realmente les daban de que un 17 de 100, y tú sacabas un 57 y te sentías la gran cosa. Sí, sí, o sea, porque nadie pasaba de 60, entonces decías, bueno, o sea, de que mínimo estoy dentro de los de arriba. Pero no, o sea, realmente los maestros llegaban y nos decían, mira, si mañana hay un apocalipsis de zombies, ustedes no los necesitamos como sociedad. Realmente, o sea, ustedes como diseñadores no son nada útiles. O sea, ¿qué van a hacer? ¿De qué dibujitos? ¿De qué zombies? Váyanse para allá. O sea, nos decían cosas que realmente, o sea, te ponías a pensar y decir, ¿realmente quiero hacer diseño? O sea, ¿realmente quiero estar en Photoshop, Illustrator, todo esto? O sea, ¿realmente quiero hacer cosas bonitas? Entonces, o sea, eso te cambia en el sentido de, o sea, qué como diseñadores podemos hacer y cómo podemos influir, o sea, a nuestra sociedad en general. Perdón, más allá de, o sea, el hacer cosas bonitas, o sea, el hacer arte. Exacto. Exacto, o Ujú. sea, se enfocaba mucho, fue diseño, tenía un enfoque diseño gráfico, o sea, o Perdón, era sí. diseño. Estudié diseño de comunicaciones, que en pocas palabras era, tú puedes diseñar cualquier cosa que sea o sea, cada semestre era diseño de libros, layouts, o sea, todo ese tipo de cosas y luego el siguiente semestre cambiaba a digital y luego el siguiente a video y luego el siguiente. Entonces, realmente era todo lo que puedes diseñar tiene que saber comunicar ese mensaje. Ok, ok. Ujú. Que iba muy enfocado en esa parte, sí, de saber comunicar un mensaje a partir del diseño, por así decirlo. Sí, exactamente. Ok, Ujú, ok, wow, ujú. que está interesante. Sí, Entonces fue muy difícil, o sea, 20 personas se graduaron, tú saliste sí. de esas 20 personas, con mucho sufrimiento y dolor, pero mucho Sí, aprendizaje también. sí, y ahí tengo una anécdota, porque la gente, o sea, realmente no me cree qué tan difícil es. Y, o Ujú, sea, mi esposa, en aquel entonces novia, lo vivió conmigo ujú, y vio la friega y ahora sí, o sea, el mal momento que pasé, pero sabía que tanto me gustaba y sabía que tanto, o sea, tenía pasión por lo que hacía, pasión por lo que hago. Entonces, eh, tenía clases lunes, miércoles y viernes. Tenía clase de 8 a 10 y de 10 a 12 de diseño, más aparte tus historias, matemáticas, o sea, todas las a los otras demás. clases. Ujú. Ajá. Entonces, pero esas dos eran las dos de diseño que importaban porque el programa no te dejaba saltar, adelantar, tomar clases. Entonces, la clase se ofrece ahorita, si la tomas, pasas al siguiente, si no, te esperas otro año. Ya, O sea, y te bajan. te bajan. Entonces, en esas dos clases que eran las más importantes, me acuerdo que llegué mi segundo año, el primer día, y nos dice el maestro, ok, para mañana quiero 80 dibujos de logos diferentes. Y tú así como que, espérate, para mañana, perdón, me equivoqué. 80 dibujos para el miércoles, de lunes a A miércoles, el primer miércoles. día de clases. El primer día de clases. O sea, tú vas bien feliz con tu Sí. cajita de lápices y tu laptop y el maestro te decía, quiero 80 dibujos de lunes a miércoles. Y luego la siguiente clase te decía, bueno, quiero otros 80 dibujos o bocetos de esto de lunes a miércoles. Entonces, llegas el primer día de clases, es un lunes, y para las 12 ya tenías que hacer 160 dibujos
para el El miércoles, ¿me miércoles. explico? Sí. Para el miércoles a las 8 de la mañana. Ujú. Entonces, ese fue nada más, o sea, un día. Ujú. Eso realmente me forjó a sacar muchísimas cosas y a saber producir mucho. Mm. Entonces, llegó momentos en el que no dormía. De hecho, fueron como 2 años seguidos, aparte, o sea, de los breaks, que no dormía martes, martes, jueves y domingos en la noche. O sea, el domingo en la Wow. noche yo me iba a la biblioteca a dibujar, a hacer bocetos, a hacer logo, a hacer exploraciones, colores, o sea, dependiendo de lo que nos daban, para el lunes ir a presentar. Y luego, o sea, llegaba, dormía entre clases 1, 2 horas cuando se podía y otra vez, o sea, de martes a miércoles en la biblioteca toda la noche. Y pues Mm. lo curioso era de que no te sentías mal porque veías en la biblioteca y todos los que estaban en la biblioteca eran todos los de tu De clase. tu clase. Ent- Wow. Entonces, sí, o sea, se veía, eso era otra cosa, o sea, era muy competitivo, Era muy muy, muy, muy competitivo, porque tenías a otra gente que eran igual o más talentosas que tú y wow. decías, oye, al final del día alguien se tiene que quedar con el trabajo. Y, o Ujú. sea, siendo realistas, hay muy pocos trabajos. Sí. Entonces, o sea, te daba muchísimo más ganas de seguir Nos produciendo y de seguir haciendo, haciendo. wow. Entonces, sí, o sea, más o menos por ahí va la cosa. Wow, fue una etapa muy, muy complicada, pero lograste salir, y ¿qué era lo que te motivaba? O sea, ¿por qué dices tú, sí, yo quiero ser el mejor diseñador, yo quiero ser, o qué era lo que te motivaba a salir adelante en ese momento? Honestamente, muchas cosas. Tanto, o sea, la historia clásica del mexicano en Estados Unidos, Ujú. el hecho de que nada más había otros 2 mexas en la clase, de los, Sí, digamos, 160, habían 10 de los cuales 2 estaban en mi clase. Entonces, o sea, realmente te ponías a pensar y, oye, hay mucho talento en México, ¿cómo es posible, o sea, que no está representado? ujú. O sea, en general, otra de las razones que me motivaba mucho eran mis padres. Mi papá, y ahí te va, mi papá es ranchero, ha tenido ranchos en De Matamoros, Matamoros. agricultor, sí, 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 sí. agricultor de toda su vida, regó, las parcelas. Entonces, para él yo decirle que no iba a ser ingeniero y que me iba a poner a trabajar en la computadorcita, o sea, quieras o no, es un shock. Sí, O sí, sea, quieras o no, es difícil sí. tener esa plática con tus papás y decirle como que no, realmente no estoy jugando a las computadoras, o sea, realmente estoy diseñando. Sí, estoy trabajando, o sea, Sí, porque creo que lo platicamos ahorita, somos de esa generación que ujú, creció el Internet con nosotros y cuando nosotros crecimos con el Internet también, o sea, bueno, el Internet más bien creció con nosotros, con sí, nuestra generación. Tú eres del 92, ¿verdad? sí, Yo soy del correcto. 89. Pues obviamente al principio uno le gustaba ese aparato que llegó a tu casa de computadora y estar ahí picado y el internet y estar viendo cómo te conectas con otra gente del mundo en los Latin Chat o algo así antes de MySpace y todo esto. Pero los papás obviamente no iban a entender porque era una herramienta muy nueva, ¿no? Entonces dice, mi hijo está perdiendo el tiempo ahí. O sea, Exacto. y creo que a ti te pasó porque a mí también me pasó. Me Sí. acuerdo que me decían, tú nada más estás perdiendo el tiempo en la computadora, nada más estás perdiendo el tiempo, ya Ujú, déjate, ya salte de ahí, pura pérdida de tiempo. ujú. Pero, y ahora digo, ¿y ahora qué tanto? Ahorita en la pandemia en la que estamos, mijo, ayúdame con una videollamada, ayúdame con esto. Ahora sí ya pide nuestra ayuda. Pero me imagino que te Sí, pasó eso, ¿no? Estuvo fuerte. sí, y realmente, o sea, fue un proceso de intentar explicarles a mi papá, a Sí. mis papás en general, o sea, qué fregados estoy haciendo. ¿Por qué? Ajá. Porque ahí te va otra. Cuando yo aplico para la universidad, o sea, y realmente, o sea, me veo mi situación, veo todo, o sea, como que donde estoy y les digo a mis papás, o sea, pues mira, no voy becado, entonces, ¿me pueden ayudar? Y, o sea, realmente ellos dijeron, pues te podemos ayudar con lo que podamos, pero así de pagarte la universidad, pues no podemos en este momento, por razones de la vida, ¿me explico? Ujú. Entonces, en ese momento es donde yo tomo la decisión y sabes qué, o sea, esto es lo que quiero hacer, este es mi sueño, siempre he querido ser diseñador, me está gustando lo que estoy viendo, voy a aplicar y si me necesito endeudar en préstamos para salir adelante con mi carrera, o sea, es una inversión que estoy haciendo en vez de, o sea, un gasto, ¿me explico? Entonces, Claro. también eso de
de no defraudar a mis papás, de venirme para acá y echarle ganas, de matarme, de invertir en mi futuro, me explico, o sea, todo ese tipo de cosas, quieras o no, o sea, te afectan. O sea, te Sí. afectan y te dan muchísimas ganas de seguir adelante. Claro, y creo que eso, fíjate, yo he estado pensando eso últimamente, ¿no? Los que pues, nos cuesta el salir adelante, creen, yo lo veo ya como una ventaja, porque los que la tienen fácil no tienen esa hambre y esas ganas de trabajar, no tienen esa hambre, ¿no? De salir Mm, adelante, y los que venimos, pues prácticamente, por ejemplo, tú, que te ujú. fuiste allá, mexicano, en una de las mejores universidades de diseño en Estados Unidos, estudiando diseño, esa hambre que tú tenías, te la aseguro que no la tenía mucha gente, que la tenía fácil allá, y que, pues, por eso te digo, a veces es una ventaja esto, hay que verlo como una ventaja lejos de una desventaja, ¿no crees? Entonces eso está padre. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y otra de las cosas que entran dentro de esta dinámica chistosa es el hecho de que Matamoros no es Monterrey. Matamoros es pueblo chico y, o sea, la gente me puede apedrear por decir esto, pero realmente siendo sinceros, o sea, no es una ciudad metropolitana, no es una ciudad Tienen grande. playa, Monterrey no tiene Tenemos playa. playa, tenemos playa y Estados Unidos, es lo único que tenemos. Ya nos ganaron a Pero, Monterrey. pero sí, o sea, estando en Matamoros, créeme que incluso decirle a mis amigos, a mi círculo de los Ujú. amigos de mis hermanos, los tíos, los vecinos, los primos, me explico, o sea, es difícil entablar esa conversación y decirle, ¿sabes qué? Me voy a ser diseñador. Diseñador, exacto. Entonces, sí, o sea, entonces, o sea, ¿por qué? Porque todavía tenemos eso de, ay, vas a ser artista y Ujú. te vas a quedar como muerto de hambre, ¿me explico? Sí, Entonces, o sea, salir de ese entorno y cambiar mi forma de pensar y, o sea, te entra el shock, o sea, te entra el shock en diferentes sentidos, o sea, cuando, por ejemplo, la universidad en la que yo atendí, o a la que yo fui, perdón, hay mucha gente de todo el mundo, de ujú, Arabia Saudita, de China, Japón, Corea, India, o sea, hay gente de todo el mundo, y luego te pones a pensar que para ellos $1 es 40, sí, por así decirlo, pesos de su sí, moneda, es muy ¿me lento. explico? O sea, y luego también que ellos vienen todavía de un lugar más lejano, a lo mejor Sí, más fregado, ¿me sí, explico? O sea, todavía te entran las ganas de darle, o sea, con todo tienes y razón. sobresalir en general. Sí, tienes razón. Es algo que a veces uno no valora, ¿no? También con lo que poco que te da, yo lo he tenido presente en los últimos días, que hay que multiplicar con lo poco que tenemos, estamos obligados a multiplicarlo, ¿no? Entonces, esa partecita, a lo mejor tú, el estar en Matamoros, cerca de Estados Unidos, pero estar en Matamoros en México, pues eso a lo mejor pequeño que uno lo puede decir, pues Matamoros, pero que tienen playa y que está muy bonito. A mí me encantaba, yo iba de niño allá. ¿Cómo multiplicarlo? Y dices, bueno, pues voy a estudiar y voy a echarle ganas. Y te fuiste a Estados Unidos a estudiar diseño, que era una carrera que en su momento, pues tus papás no entendieron, pero bueno, saliste dentro de los 20 y creo que tiene un mérito muy, muy, muy grande y es una historia muy bonita. ¿Cómo, y ahorita mencionaste lo de Ujú. diseño, pero ahora sí quiero tocar el punto, ¿cómo llegaste al UX? O sea, ¿cómo te empezaste a involucrar en el UX? ¿Ahí llevaste en la universidad o fue por tu cuenta? ¿Cómo llegaste a esto del mundo del UX y UI? Sí, mira, a mí siempre me ha interesado la tecnología. Ujú, Ya sea desde las nuevas cositas, aparatos, que salen, que son interesantes, que como, o sea, la curiosidad de saber cómo funciona una cosa, cómo funciona la otra, la curiosidad de por qué ciertas personas actúan de cierta manera y otras de cierta otra. Me explico cómo dentro de estando de una misma ciudad hay personas que tienen mentes muy similares y muy diferentes. Entonces, curiosidad me llevó a la interacción en general digital. mm, En la escuela, los últimos 2 años de universidad nos dieron oportunidad de explorar diferentes cosas.
Entonces, ¿por qué? Porque volvemos al objetivo de tienes que saber comunicar, Ujú. no importa el medio, ¿me explico? Ok. Entonces, una de las secciones era el UX en general, Mm, y básicamente nos dieron el semestre abierto. O sea, tú creas tus propios proyectos, tú la manejas por donde quieras. Entonces, ese sentido de independencia me ayudó a centrarme más en UI UX. Otra vez, analizando, o sea, el futuro de mi familia, el futuro sí. personal, donde la carrera que me interesa, que me gusta, que amaría hacer, ¿me explico? O sea, ¿por Sí. qué? Porque yo como diseñador, y no es, o sea, para hacer menos a unos que a otros, pero yo me intenté generalizar lo más que podía. Claro, eso es Al buenísimo. generalizarme lo más que podía, yo mismo me estaba dando la oportunidad de que me pudieran contratar en una empresa porque sé hacer más cosas, en vez de, o sea, por así decirlo, Especializarte. centrarme en una cosa. Ajá. O Ajá, centrarte en una cosa. Sí, sí, sí. entonces, o sea, sé video, sé animación, sé este mm, editorial, sé pancartas, sé marketing, sé, o sea, Wow. diferentes cosas. Sí. Y ese es otro tema que podemos hablar, que es, o sea, la educación y cómo tienes que continuar educándote porque Ujú. si no te vas quedando atrás. Ese es un Pero buen sí, tema, ajá, porque yo le estaba viendo, porque yo también, o sea, soy muy, o sea, ¿cómo decirte? Muy disperso, pero a la vez, o sea, me meto mucho en conocimiento. Quiero aprender diseño, me meto a profundidad y a conocer las bases de marketing y ujú, me meto a profundidad y a conocer las bases. Programación, o sea, como que ujú, me gusta todo lo que tenga que ver con el mundo digital ujú, y yo sufrí mucho porque decía, es que no me quiero encasillar solamente al diseño o UX o UI porque ujú, puedo hacer más cosas, ¿no? sí, Y platicando con mucha gente, con gente que también se dedica al UX, por ejemplo, con el podcast de UX MX, la vez pasada estaba platicando con Marta, que ella hizo todo el design system de Citibanamex. Y en ujú, uno de los episodios ella nos dijo que, dices que la persona que se dedica a diseño UX o los diseñadores tienen que saber de negocios, tienen que saber, o sea, se tienen que meter en todos los procesos, o sea, tienen que conocer todo ujú, el negocio. Y creo que lo he visto, ese discurso lo he escuchado en ujú, muchas personas que están en puestos claves en UX, ujú, en empresas. Y digo, oye, no, o sea, en vez de sentirme yo mal porque no me especializo en UX, al ujú, contrario, me siento muy bien porque puedo conocer todas las partes que generan un producto, ujú, ¿no? Todas las partes que sí, construyen un producto o un servicio. Y creo ujú, no sé, creo que la forma de especializarte es muy del siglo. Yo pienso, a lo mejor estoy mal y a lo mejor me ujú, equivoco porque hay personas que son muy buenas y se especializan y muy cool, ujú, y les va muy bien. Pero yo creo que necesitamos también perfiles un poquito más como se les llama, o sea, ujú, sí, al momento de construir, o sea, que sepan de negocio, que sepan de marketing, que sepan de diseño, que sepan de programación, para que ujú, puedan ellos juntar todas estas partes ujú, y poder construir un buen producto. Creo que ese discurso y esa falta mucho. Antes se manejaba en la educación, por sí, ejemplo, en el Renacimiento, veíamos Da Vinci que era claro, pintor, era escultor, era ujú, todo lo que te puedes dedicar en aquella época, pero de repente la revolución industrial se empezó a especializar como que, oye, pues tú exacto, tienes que especializarte. Pero ujú, estamos en otra era, o sea, estamos exacto. completamente cambiando. Creo que sí hace falta esos perfiles. No sé, a lo mejor estoy mal, no sé qué piensas tú, pero creo que Mira, es... mi opinión en eso es que depende o sea, tu objetivo como persona. Y ahí Ujú, te va, porque siento que es muy valioso en cierta etapa de tu vida que seas muy generalista. ¿Me explico? O sea, te abre muchas puertas, te permite que puedas tener conversaciones que a lo mejor otras personas no pueden, ujú. te ayuda a conectar con gente, te ayuda a entender sus puntos de vista. O sea, la lista o sea, puedo Sí, seguir de por qué. es un De la buen... misma forma, o sea, es muy bueno también También tener, es posible. tu carril, por así decirlo. Ujú, Un ejemplo, accesibilidad, ¿me explico? O sea, hay compañías que ujú, necesitan ese tipo de personas,
que sean los campeones y los que echan porras en ese, o sea, en ese carril, ¿verdad? Exacto. Entonces, siento que, o sea, tienes que ver tú dónde y cómo puedes aprovechar cada una de esas formas. El Porque, contexto, entender el contexto, ¿no? ajá, exactamente. Por ejemplo, yo estudié diseño de comunicaciones, pero también tengo se llama minor, que es en mercadotecnia. Mm, Entonces, o sea, ¿qué me ayuda en eso? Yo como diseñador no nada más soy diseñador, pero también puedo hablar ese lingo de negocios, ¿me explico? O sea, te entiendo que son campañas, te entiendo que son claro. X, Y, y los usuarios en mercadotecnia no son los mismos usuarios que de Ujú, UX, ¿me ujú. explico? Pero volvemos a otro tema, o sea, diferentes ads le llaman diferentes formas a Sí. cosas Hay similares. cosas. Por Entonces ejemplo, el tienes, buyer persona en marketing es el buyer persona y en diseño pues le decimos personas o algo, les es, dicen personas. ajá, el persona es como que la idea que tú tienes de Ujú, ese usuario, ujú. pero no son todos los usuarios, ¿me explico? Exacto. Entonces, entonces sí, o sea, tienes que saber moverte. Entonces, yo cuando estaba en la universidad intenté hacer eso, intenté Mm, diversificarme ya. para poder tener una mejor oportunidad a conseguir un trabajo. ¿Por Ah, qué? Porque en ese entonces las personas no tenían claro y no sabían qué es UX, qué es UI UX. ¿Me ujú. explico? ¿En qué año estamos Incluso hablando más o menos? 2017, 2017. Ujú, así, o sea, no hace mucho, ujú. perdón. Pero, sí, o sea, sí depende en dónde estás y qué es lo que quieres hacer. Claro. Por ejemplo, yo la razón por la que no me he centralizado en una área es porque todavía no encuentro y no termino de explorar qué es lo que me gusta, qué es lo que me fascina y qué quiero seguir en un largo plazo. ¿Me explico? O sea, ahorita tengo muchos intereses y siento que ese es el problema de todo creador en general. O sea, en qué nos enfocamos. Y una de las metáforas que me gusta decir es, usualmente creemos que tenemos 20 puertas para elegir diferentes cosas, cuando en realidad, por ejemplo, te metes a accesibilidad, abres esa puerta y hay otras 20,000 puertas detrás de esa. Entonces, o sea, no creas que porque te vas a meter una cosa, no te puedes regresar atrás, no puedes cambiar, o sea, o no va a haber cosas que te interesen de más, ¿me explico? Claro. Entonces, sí siento que como creador necesitamos, tener la mente abierta, continuar aprendiendo, Sí. no detenerte con lo que te dicen y seguir, o sea, echándole fuego a esa curiosidad que tenemos. Claro, me encanta. ¿No crees tú que esta parte que tú te fuiste interesando en temas de UX, UI, que son muy nuevos, como tú dices, o sea, realmente y en Latinoamérica todavía no se diga, y ahorita hablamos, tú que tienes la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pero ¿no crees que el UX y el UI, toda esta parte que envuelve todavía todo esto del UX design, Ujú, vuelve a poner al diseñador como parte importante dentro de una empresa? O sea, porque tú lo mencionaste ahorita, el diseñador antes era como, pues, ay, se va a ujú, morir de hambre, ¿no? Desde el diseñador gráfico. Pero el UX le da un aire y una renovación y la figura del diseñador ya la pone como una parte importante del negocio, tanto que muchas empresas y las empresas como Apple o empresas grandes ujú, las ponen para que a los diseñadores para que tomen decisiones importantes. Por eso ujú, ya también estamos hablando de directivos, de gente ujú, estratégica. Pero si hablamos de diseño estratégico, exacto. cosa que antes no se hablaba Ujú. de esto. ¿No crees que le da ese aire? Yo lo he visto así, es una reflexión que yo he visto como que el UX y el UI le dan ese nuevo, una renovación, ¿no? Al diseñador. Siento que ahorita estamos en un periodo muy gracioso, donde venimos peleando, y me incluyo porque, o sea, yo también apoyo eso de que tenemos que tener más diseñadores, pero tengo que decir que no todos los diseñadores pertenecen en los Ujú, ok. altos niveles ejecutivos. ¿Me Eso explico? es verdad. Ujú. Y ahí es donde necesitamos saber identificar, o sea, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más la estrategia? ¿Te gusta más tener conversaciones? ¿Te gusta ser más facilitador? ¿Te gusta ser, me explico? ¿O te gusta más, déjame en mi computadora con el álbum de Mm, Maná
y yo ahorita saco las pantallas, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, o sea, tienes que saber identificar, o sea, qué parte del UX te gusta, porque, o sea, ninguno de los dos puestos son malos. Al contrario, los dos son muy buenos y las personas más exitosas que hay, o sea, ahí entra otro, el de por qué tenemos que llamar a una persona exitosa cuando puede hacer las dos cosas, ¿me explico? O sea, siento que las personas más exitosas pueden hacer las dos, pero no los hace más o menos exitosos que las demás personas o que los demás diseñadores, ¿me explico? Claro. Porque, o sea, como diseñadores no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, conocemos muchas cosas, Sí, pero el hecho de que no conocemos es lo que nos hace buenos. Entonces, exacto. siento que los negocios, y ahí te va el tema de, como diseñador tenemos que ser buenos anfitriones y todo ese tipo de cosas, y es que los negocios dejaron de ser serviciales. O sea, ¿a qué me refiero con servicial? O sea, dejaron de poner al usuario, al consumidor, al cliente primero y se enfocaron en sí mismos como negocio. Entonces siento que, o sea, y ahí te va los temas mexicanos. O sea, lo vemos con una taquería. O sea, tú vas a unos tacos y el taquero hace la faramaya y te encanta cómo hace pero pruebas los tacos y los tacos, o están medio ralos, o sabes que no me atendieron bien, no me gustó que el mesero ni terminó, o sea, no alcanzó a tomar mi orden, se fue corriendo porque le hablaron, me explico. Y luego vas a otros tacos y te los dan bien servidos, el taquero viene, te da la atención, o la hija del taquero, me explico, y viene y te dice que necesita algo más, le traigo la salsa, limón, sal, me explico, o sea, ahí te va, o sea, esas son las experiencias diferentes, el producto es el mismo, las personas hacen los mismos trabajos, pero ahí es donde la experiencia Sí, marca la diferencia. marca, ¿cómo se llama La eso? diferencia, de hecho, rima. Marca la Oye, diferencia. extraño los tacos. Claro, claro. Extraño los tacos. Tacos afuera de México no son No tacos. son tacos. Fíjate, lo pusiste de ejemplo. Fíjate que tienes toda la razón. Y yo leí hace poquito en un libro que negocio que no pone al cliente, a la persona o al usuario en el centro, va a morir. O sea, leí en un libro así literal, o sea, Sí. con esa, o sea, de que casi confirmándolo de que de Miguel Vallas, de hecho es un español, me encantó ese libro, y te dice, negocio que no pone, esa es la nueva era otra vez, o sea, donde Exacto. ponemos al cliente y al usuario o a la persona en el centro de los negocios, y el que no lo haga va a Sí. morir. Entonces, eso que Por, mencionas es verdad. por eso me gusta dar el ejemplo de los tacos, porque Sí. todos hemos experimentado diferentes tacos Sí. como mexicanos, pero te da esa perspectiva de no importa dónde está el negocio, si eres muy chico o muy grande, como quiera tienes que saber dar la experiencia. Porque, digamos, vamos a unos tacos más o menos, pero la experiencia es buenísima. Me explico, el mesero te trata excelente, te trajo la sal y la salsa antes de que se la pidieras. Me Sí. explico, o sea, tu experiencia ya la disfrutas más, aunque los tacos no sean los mejores, la experiencia ya la estás disfrutando. Entonces, sí siento que en general estamos cambiando a experiencias, ya sea Instagram, Facebook, o sea, no nada más el negocio, estamos cambiando a experiencias en general más que productos que vendes y compras y se acabó. ¿Me explico? Exacto. Y hay un área de oportunidad muy padre para los emprendedores o empresas también, ¿no? O perfiles de ahora, ¿no? Ujú, Por ejemplo, yo lo vi eso yo estoy metido en el mundo startup, ujú, entonces los que vinieron a agarrar mucha fuerza al principio en el mundo tecnológico en México fueron las fintech, todas estas ujú. empresas, las fintech son de Financieras. financieras, Ujú. que ya le estaban robando ahí el mercado a los bancos, precisamente por eso, porque los Exacto. bancos son los que pésimo servicio tienen, pésima experiencia, Ujú, entonces, estas startups, estas fintech empezaron a ver ese problema y empezaron a darte un buen ujú, servicio y ya solamente con darte un mejor servicio que un banco y una mejor experiencia, la gente se empezó a cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo Albo, que es un banco digital de acá de México, que empezó como una startup. Muy buena experiencia. Cuando tengo atención de clientes ahí mismos desde la aplicación me responden rapidísimo. En cambio, ujú. con otros bancos
una pésima experiencia y yo digo, no, Ujú. pues ya me cambio, ¿no? Entonces, creo que eso también, ver dónde están fallando las grandes empresas en cuanto a su experiencia con el cliente. Ujú. Y hay un área de oportunidad muy interesante para nuevos negocios, ¿no crees? Sí, así es. Como te digo, siento que ahorita las compañías se diferencian por el tipo de experiencia que dan. Entonces, y lo hemos visto una y otra vez. En aquel entonces Apple, por así decirlo, era como que raro que te dieran todo este tipo de cosas, que te Sí. sintieras, me explico, o sea, y hemos visto la transformación de Apple, pero sus mismos objetivos y valores han sido los mismos, me explico, servir al cliente. Este, Ajá, mejorar su vida en general. Otra de ajá. las cosas que hemos visto también es Uber. O sea, Uber vino y despachó a todos los taxistas con Por el servicio. el mayor Eso. respeto, ¿me explico? Entonces, esas son las áreas de disrupción Ujú. de donde puedes llegar y aprovechar, que ahorita ya todo el mundo quiere estar en esa área, ¿me explico? Sí. Pero volvemos a lo mismo, tienes que tener ese enfoque, experiencias de mejorar, porque al final del día, lo he dicho y lo voy a decir siempre, o sea, estamos diseñando y estamos creando experiencias para personas. Para Me personas. explico, al final del día tienes que tener en mente, o sea, que todos somos humanos, que todos queremos mejorar, y usar mejores productos en nuestra vida. Entonces, Ujú, si no estás añadiendo valor, ujú, valor. desgraciadamente puedes perder. Y por eso estos perfiles o por eso el diseño, porque precisamente esas experiencias se diseñan, ¿no? Ujú. Así Precisamente es. se diseñan esas experiencias y por eso viene tomando mucha fuerza. Ujú, Platícame, ahorita en tu trabajo, platícame precisamente que estás implementando, trabajas con grandes empresas, tienes la ujú. oportunidad de conocerlas desde dentro también. Platícame, ¿qué haces ahorita en tu trabajo? Platícame de la consultoría. Ujú. Sí, ahorita, eh, bueno, para empezar, soy muy afortunado por donde estoy, en el trabajo en el que estoy y el hecho que tengo la oportunidad de mejorar la vida de personas, Ujú. este, ya sea no la ideal o no es la que yo quiero, pero sí es mejor de la que posiblemente tenían antes. ¿Me explico? Este, Porque no es como tú quieres. Porque a veces las compañías, desgraciadamente, pues no tienen el dinero, no tienen el Ah, conocimiento, no tienen la la infraestructura, no cultura. tienen. Exacto, a veces cambiar una cultura Sí, es como sí, un Titanic, como un bote sí. gigante. No puedes cambiarlo de Ujú, dirección, o sea, tiene que ser poquito a poquito ujú. y tiene que ser despacio y tiene que ser, o sea, todo mundo nos vamos a ahora enfocar a Pero esta tiempo. área, ¿me explico? Entonces, Ujú, sí, en el trabajo ahorita me dedico a intentar, y ahí es donde entra la consultoría, intentar cambiar ujú, el modo de pensar de las personas, el hecho de que hay personas que, y ahí te va la otra, o sea, como yo, como joven mexicano, me explico, o sea, ujú. entro a conversaciones, a juntas, donde tengo ejecutivos, ahora sí, gringos, me explico, Sí. y o sea, quieras o no, te entra el. Síndrome del impostor. Sí, y realmente no es el síndrome del impostor solamente, te entran muchas cosas más, tus inseguridades personales, etcétera. Pero sí, o sea, es el hecho donde dices tú, bueno, este niño mexicano, este huerco mexicano que me va a venir a decir a mí que llevo años en este negocio, que lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, me explico, o sea, esa es una dinámica muy pesada en el que tienes que saber, o sea, ganarte la confianza de las personas, en las que tienes que ahora sí, o sea, Wow. usar Sí. las habilidades blandas que has conocido, que sabes, para intentar cambiar la perspectiva de ellos. ¿Por qué? Porque de ahí baja a los trabajadores. Ujú. Me explico, y luego hay trabajadores que dices tú, o sea, yo soy un desarrollador, llevo aquí años, esta es la forma en la que hago las cosas, ¿qué vienes tú a cambiarme la forma en la que yo hago las cosas? ¿Me explico? Entonces, ahí entran los roces y ahí entran, frustraciones, por así decirlo, pero Sí, a la vez, o sea, uno tiene que entender, o sea, que estás intentando mejorar experiencias en general. exacto. Como te estaba comentando, el observar cómo y dónde podemos, o sea, mejorar la vida de las personas, ya sean productos, o sea, mínimos, me explico, y muchas métricas para medir cómo Sí. mejorar las cosas, muchos Sí. objetivos
¿cómo se llaman? O sea, los KPIs, Actividades, actividades. ajá, Ajá, ujú. actividades y cosas así Ujú. para poder, o sea, mejorar las experiencias en Las general. experiencias, claro. Yo tuve la suerte de, cuando estaba en la universidad, graduarme y empezar a trabajar. Mucha gente no tiene esa ventaja. Apliqué, ahí te va un poquito de la historia, apliqué a 36 compañías diferentes, Ajá. nunca me di por vencido y la Ujú. mayoría me decía, o sea, como que tienes buen portafolio, tienes buena idea, hablas muy bien, pero no tienes experiencia. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, ¿cómo obtienes Sí. experiencia? ¿Me Ujú. explico? Entonces, fui muy afortunado de que Project 202 me diera la oportunidad de trabajar. Trabajé con ellos un tiempo de marketing y luego me cambié Ujú. a UI UX, hice o sea, mi cambio. Ujú. Pero sí, o sea, antes del UI UX yo trabajé en marketing, trabajé en la mercadotecnia, trabajé para un equipo de fútbol donde hacía cosas desde tarjetitas, Guau. estampas, pósters, o sea, de todo lo que te puedas imaginar. Y eso fue lo que me ayudó también a ser versátil, a cambiar. Y es algo que veníamos hablando, que es, o sea, tú como diseñador Sí. tienes que, Venezolano. tu arma más poderosa ahorita es poder cambiar Ujú. y mejorar y no quedarte estancado. Y lo hemos visto con el, con el virus, o sea, Sí. tenemos que saber cambiar, tenemos que modificar la forma en la que trabajamos y el que más rápido lo haga es el que va a quedar de pie. Exacto. Entonces, sí hay muchas cosas Guau, ahí. me encantó. La Ujú, versatilidad que tuviste, que dije, que hace un momento ujú, lo comentamos, fue lo que te dio la puerta de entrada para estar acá y luego ya ahora sí entrar al mundo del UX UI. Entonces sí, eso habla mucho, o sea, el consejo que diste, o bueno, ujú, la experiencia que contaste ujú, de que eres muy disperso dentro del diseño y que ujú, aprendes de estas áreas, fue lo que también te abrió las puertas, ¿no? Para poco a poco ir ujú. experimentando y ver qué es lo que te gusta y eso creo que es algo muy importante. Ujú. Sí, o sea, lo vemos también en el diseño o como diseñadores de días, o sea, nos podemos quedar estancados y decir, soy el maestro en Sketch, me Ah, explico, pero ahorita ya viene ya, Figma. exacto, Figma ya tiene años que viene empujando, entonces tienes que saber cambiar, tienes Sí. que entender que tus habilidades blandas siempre van a estar ahí y las vas a necesitar siempre, pero también tus habilidades técnicas, me explico, o sea, después de las 5 cuando se acaba tu trabajo, tú tienes que ver qué es lo que sigue porque la competencia viene y los jóvenes que vienen atrás, no, no estamos tan rucos, ¿verdad? Pero los jóvenes y las personas que vienen detrás de nosotros van a venir empujando fuerte. Fuerte, exacto. Y eso me agrada. ¿Cómo le ayudan ustedes? Porque ahorita afuera del aire, Ajá. de grabar, me platicaste que hacían como grupos ahí en tu Ujú, empresa y los mandaban dentro de otra empresa para investigar. ujú, ¿Cómo es ese proceso de cómo ustedes le ayudan a una ujú. empresa a diseñar mejores experiencias? Sí, mira, Project 22 lleva un aproximado de 17, 18 años haciendo esto. Tienen una metodología muy avanzada, muy fluida en el sentido de que no es estancada y no es limitada para hacer lo que necesitas hacer. Al final del día, como te digo, nuestro enfoque es mejorar las experiencias de personas, no importando el producto, servicio o donde estén. Mi compañía ahorita se enfoca en ayudar en sistemas grandes, tanto, y como estábamos hablando fuera del aire, el, ayudamos a una aerolínea a ayudar en el manejo de cómo y cuándo llegan los aviones, cómo cuándo se manejan los carritos, cómo cuándo entra Wow. paquetería, sale paquetería, todo ese tipo de cosas. También ayudamos y vemos cómo mejorar sistemas en general. Entonces, muchos de estos sistemas son sistemas nuevos, tanto de producción, como muchos problemas que, como te digo, la tecnología viene avanzando tan rápido Sí. que hay muchas compañías que no se están dando cuenta, oye, ya salió Voz, ya salió esto, ya salió lo Ujú. otro. Me explico, o sea, entonces hay muchas cosas ahí que las compañías desgraciadamente están enfocadas en su trabajo y dejan y descuidan el área de improvisar
o de mejorar las experiencias para los usuarios. Usuarios. Entonces ahí es donde nosotros aprovechamos y les ayudamos a sus equipos. Formamos usualmente un equipo de trabajo común, sería un diseñador de experiencias, un investigador. Nuestros investigadores, la mayoría de ellos tienen experiencia en UX o en antropología. Ok. Entonces, o sea, es algo que ahorita es muy, muy nuevo, Sí. pero nosotros ya lo venimos haciendo desde hace mucho. Hace mucho. El intentar entender cómo las personas trabajan, funcionan, piensan, interactúan con nuestros productos, e intentar mejorarlos. Luego tenemos desarrolladores y tenemos manejantes de proyectos, los PMs, Project Managers. Okay. Usualmente el Project Manager es el que está encargado de hacerte todas las juntas, todos los reviews, todos los check-ins, check-outs, todo ese tipo de cosas. Tú como diseñador y esa es una ventaja de trabajar en una empresa tan grande, que es tú te enfocas en tu trabajo y cómo mejorarlo. Ajá. Está chido. No tienes que enfocarte en juntas, no tienes que enfocarte en peleas, perdón, en cuidar a los clientes, no tienes que... Sí, eso no ya que tienes el project enfocarte manager ya lo haga, ¿no? Sí, sí, Qué entonces, cool. por ejemplo, eso es algo que yo quería desde que empecé Sí. a involucrarme en el mundo UX. Yo sabía, todo respeto para los startups, me encantan, pero yo sabía que yo quería un lugar donde me dejaran diseñar. Sí. Eso Entonces, tienes toda la razón. Porque yo llevo mucho tiempo en startups y me ha tocado de todo. O sea, desde atención a clientes, ventas, aprendes mucho, sí. sí. Pero ahorita, por ejemplo, donde estoy, yo Ujú, nada me encargo de como la estrategia de marketing, pero ujú, ya hay un diseñador, ya hay alguien que crea el contenido, ya hay, o sea, y se siente también tener esos procesos precisamente, sí. porque creo que eso es lo que le da la escalabilidad a una empresa, procesos. Ujú, Creo que los startups, con perdón, que me han enseñado ujú, muchísimo y ujú. aprendo muchísimo, pero creo que como se dice en esta frase muy mexicana, en el pecado llevan su penitencia, o sea, de tanto no parecerse a las empresas grandes, no tienen Sí, procesos, no tienen, porque dicen, exacto. eso es aburrido, yo quiero ser más Ujú, ágil. Se van al otro extremo, donde no hay nada de procesos, donde no hay nada de ujú, descripción de puestos, donde no hay nada, y eso ujú, estanca a las startups y por eso muchas no ujú. crecen y mueren. Creo que Exacto. donde tú estás, has tenido la oportunidad de ver precisamente el valor de los procesos Sí. y cómo eso es realmente lo que Ujú. ayuda a la escalabilidad de un negocio, ¿no crees? Sí, y también, o sea, regresando a ese tema de los startups, Sí, me encanta que son muy flexibles, fluidos y realmente, otra vez regresando a la analogía del barco, o sea, es más fácil cambiar la dirección de un negocio en ese tamaño que en sí, no grande. con 20,000 empleados, ¿me explico? Sí. Pero por eso me encanta donde estoy, porque puedo y cada ciertos meses me cambian de cliente, o sea, es parte de nuestra dinámica donde, o sea, no importa que tengamos 10 años trabajando con una empresa, con una compañía, nosotros entramos y salimos en esos proyectos. Wow. ¿Por qué? Porque necesitas tener una mente nueva, una mente fresca, unos ojos nuevos. ¿Por qué? Wow. Porque lo que empieza a pasar es, o sea, te empiezas a acostumbrar como John, con el que trabajas, o sea, hace las cosas y Sí. empiezas a empatizar con él y no, pues sabes qué, mejor John, mejor no hay que hacer este flow más difícil, mejor lo Sí. dejo, o sea, accesible para Es- ti, para no causarte más trabajo a ti como desarrollador, ¿me explico? sí. Entonces, esa es la ventaja, esa es la ventaja de la Eso consultoría. pasa muchísimo cuando ya te haces compa del desarrollador. Bueno, ya, te lo voy a poner más fácil. Sí. Entonces, o sea, ahí es donde te digo, la ventaja de ser consultor es que tienes que saber ser flexible. Sí. Y ahí es donde entra el ser generalista, el conocer de más cosas, Ujú. porque o sea, tenemos que tener la habilidad de, te aviento una startup o una compañía más chica y, hey, o sea, como que agilízalos, Agilízalo. a lo mejor darles un poco de estructura, pero no tan Ujú. cargada, me explico, o sea, Ujú. déjaselos a la imaginación Ujú. o ahí entran tus habilidades como facilitador y decirles, a ver, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos hacia acá, hacia allá, qué es lo que quieren hacer, qué opinan, ¿me explico? Entonces, sí te da toda esa ventaja, pero luego también te pueden aventar a uno donde es una estructura más grande, como por ejemplo, trabajamos para, o Wow. tenemos un contrato con una compañía
este, que es de color morado y naranja y se encarga la paquetería. Sí. Pero sí, o sea, les ayudamos o sea, tienen sistemas súper arcaicos que pusieron arriba de otros sistemas más nuevos y arriba de otros sistemas más implementados. Entonces, o sea, tienes que saber decirle a los de arriba, sabes que no podemos hacer estos cambios acá abajo porque el sistema que ya te impusieron es diferente, y ahí es donde entra, como te digo, o sea, todas las habilidades blandas Blandas, que sí. coleccionas, que Sí, obtienes sí. para poder, o sea, dar un mejor servicio. Un mejor servicio. Exacto, esas habilidades blandas como los soft skills, ¿no? Que en inglés Sí. son soft skills, Ujú, que no son blandas, al contrario, yo creo que tienen que ser muy fuertes, o sea, son esas sí. habilidades que valen mucho porque son las que realmente hacen los cambios muchas veces, porque el Ujú, cambio está acá, ¿no? Yo siempre he dicho que ujú, un producto, ya sea digital o lo que sea, es el reflejo del equipo, el reflejo de la gente que está ahí ujú, trabajando con ellos. Pero yo creo que a grandes escalas, con esas empresas tan grandes que colaboras, pues sí es muy ujú, difícil hacer esos cambios. Son otro tipo de ujú. problemas, pero que aprendes muchísimo. Yo creo que tienes Sí. una gran parte bien padre de que te entretienes mucho en tu trabajo. Sí, también saber aprender la política de los negocios, ¿me explico? O Sí, sea, para mí me fascina entender cómo es que esas compañías llegaron a donde están, a esa sí, escala, a esa esa escala. producción, lo que le quieras llamar, y saber, o sea, cortar, eh, rediseñar esos sistemas, ¿me explico? Exacto. Siento que tenemos que saber descifrar esas cosas, dónde te ayuda, dónde te afecta Ujú. y que tenemos que conocerlas para poder mejorarlas en Sí. general. Me gustó, porque me gustó que lo hayas mencionado con sistema, porque al final de cuentas yo los imagino a las empresas también como un cuerpo humano, ¿no? O Ujú, sea, sí, todos cómo se relacionan, cada cuerpo es diferente, cada ujú, cuerpo, y ahora lo vimos, tú mencionaste ahorita, la pandemia nos ha hecho ver y este COVID nos ha hecho ver que a uno les afecta más que a otros, o sea, cada quien tiene ujú, sus contextos, igual las empresas también no le puedes dar la misma receta a una que a otra, o sea, sí, todas son distintas, tienen diferentes ujú, contextos, diferentes problemas, pero eso precisamente es algo que nos encanta. Yo creo que nos encanta ver problemas, encontrarlos y tratar de solucionarlos. Al final de cuentas, eso es lo que nos gusta. Y algo que quiero preguntarte, ujú, ¿cómo? Porque mucho aquí de Latinoamérica vemos a los diseñadores UX, bueno, existe una idiosincrasia ujú. con los diseñadores UX de allá de Estados Unidos, que van más adelantados. Siempre decimos, oye, ¿sabes qué? Es que allá en Estados Unidos van 10 años adelantados en esto, el UX. Es verdad, o sea, porque tú estás muy metido también con la comunidad de acá, ¿no? O sea, tú estás muy activo, te he visto y de repente activo, pero es verdad, tú percibes ese cambio, al menos en tu experiencia y en tu contexto. Mira, siento, la respuesta corta es sí y no. A ver, a Sí, y ver. y ahí te va por qué sí y no. Ajá. ¿Por qué? Porque sí siento que Estados Unidos va un poquito más adelantado, Ujú, pero la creatividad latinoamericana es, o sea, yo siento que no hay tanta creatividad en el mundo como la de los latinos. ¿Por ujú, qué? Porque, o sea, si no venimos sabemos que es estar fregados y que es echarle para adelante, ¿me explico? ujú, Entonces, o sea, sí, porque obviamente hay más infraestructura, hay más, ujú, se paga más, ¿me explico? O sea, ujú. Estados Unidos es casi, o sea, una incubadora de Sí. proyectos nuevos, etcétera, de intentar cosas nuevas, de cómo ganarle al de enseguida de mí. O sea, es Mm, ya poniéndonos en sistema de economía, me explico, o sea, cómo funcionan los negocios, el hecho de que no hay competencia, me explico. Simplemente lo vemos acá, si- tienes miles, o bueno, tienes varias compañías de electricidad cuando en México nada más sí, tenemos una. ¿Me explico? Entonces, exacto. o sea, ahí nada más te explica, o sea, cómo funcionan los negocios en diferentes países. Entonces, Exacto. acá en Estados Unidos hay mucha más competencia. Entonces, al haber más competencia, obviamente la gente quiere salir más adelante. Entonces, hay más inversiones, hay más propuestas, hay más
meetups, groups, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para intentar avanzarnos. Sí Claro. siento que Estados Unidos tiene ese sesgo de que como somos Estados Unidos, somos mejores que todos. Entonces, Sí. ahí es donde tenemos que ser, yo estando de este lado, tenemos que ser un poco más humildes, saber que, o sea, en otras partes del mundo también se están creando este tipo de cosas y en vez de pelearnos, por así decirlo, con ellos, debemos de aprender de nosotros. Entonces, Ujú. cuando estabas diciendo de el estar involucrado con la comunidad, yo ahorita estoy queriéndome involucrar más con la comunidad latina porque siento que necesitamos este, empujarnos entre nosotros. ¿Me explico? O sea, Ujú. el dicho mexicano de que somos como cangrejos y que nos jalamos entre nosotros, Ujú. y que me explico, Ajá. entonces sí siento que tenemos que hacer ese tipo de cosas para enriquecernos entre nosotros, porque no es lo mismo la experiencia de una persona en Dallas, Texas, que la Ujú. misma experiencia de una persona en la Ciudad de México, México. o en Ujú. Tegucigalpan, o Ujú. en Argentina. Me explico, o sea, hay muchísimas cosas que cambian, tanto de infraestructura, la velocidad de internet, los aparatos que hay disponibles. O sea, te empiezas a meter y son muchas cosas y muchas variantes que cambian. Claro. Entonces, siento que tenemos que estar abiertos a comunicar, a compartir procesos, a Ujú. enseñarnos entre nosotros, a fortalecernos entre nosotros, a en sí a impulsarnos entre Con nosotros. nosotros. Exacto. Sí, yo creo y ahí va, ¿no? Yo creo que poco a poco una comunidad, y el mundo esto del UX todavía es muy Ujú, nuevo acá. O sea, es algo que ujú, todavía hay mucha gente que a lo mejor está en marketing, pero todavía no entiende qué es esto de UX. Y porque yo creo que ujú. es lo que pegó, ¿no? Suena cool UX, pero se ha llamado de Sí. otras maneras Human Centered Design, o sea, como que Ujú, se ha llamado muchas maneras, pero bueno, se quedó ahora como que este término que pegó muy ujú, padre. Y creo que todavía es muy nuevo. Yo creo que todavía falta muchísimo, muchísimo, hasta mismo nosotros crear nuestro propio contenido en español, como hablábamos, nuestras propias experiencias. ujú. Falta documentarlas también, como tú dices, porque como tú dices, es una forma de compartir y de ir creciendo todos juntos, ¿no? El compartir el conocimiento. Y es algo que tú lo traes también, ¿no? Que quieres también crear, o sea, bueno, estás creando contenido, estás también compartiendo de vez en cuando, pues precisamente para ese granito Sí, de arena, ¿no? sí, y como te digo, y como te mencionaba fuera del aire, como persona, como diseñador, como creador, como mexicano, cuando yo iba creciendo, nunca había ese tipo de personas a las cuales yo, o sea, como que fueran mis modelos a seguir. Me Ujú, explico, yo no vi muchos latinos en tecnología, no vi muchos latinos ujú. en negocios, me explico, o No, sea, sí. todo ese tipo de cosas son las que me faltaron a mí creciendo. Entonces, Ujú, por eso siento que necesito, o sea, hace unos años, incluso estando en México o cuando estaba en México, tú podías buscar experiencias de usuarios, podías buscar internet, desarrollo. No hay, no había, no hay. Y desgraciadamente, eso fue lo que me hizo venirme a Dallas. O sea, ujú. me necesito salir para ir a explorar otras cosas y Sí, terminar en donde quiero estar. ¿Por qué? exacto. Porque en Matamoros, donde estaba, no, o sea, no hay grupos de meetups de UX, no hay grupos de desarrollo, me explico. O sea, Ujú. desgraciadamente es una mezcla entre, eh, y no quiero decirlo pobreza, pero o sea, la accesibilidad que la gente tiene a ese tipo de cosas. Me explico, aquí en Estados Unidos, incluso las prepas empiezan a dar ese tipo de cursitos, Ujú. empiezan a, me explico, empiezan a promover ese tipo de cosas. Incluso cuántos niños no vienen creciendo diciendo que sus papás son diseñadores. O sea, Eso, sí. ¿alguna vez has escuchado en México eso? O sea, No. hey, mi papá es diseñador. No, o Sí, es sea, cierto, sí, es cierto. Eso nunca lo he escuchado, que mi papá es diseñador, es raro. Sí, es cierto, exacto. tienes toda la razón. Entonces, entonces sí, o sea, ese tipo de cosas fueron las que me están impulsando a promover más esto. Ajá. Ahora, sí siento que la creatividad es inmensa en Latinoamérica Ujú. y que los problemas que tenemos en Latinoamérica en general son diferentes a los que vamos a encontrar en Estados Unidos. Sí. Entonces siento que aunque podemos trabajar paralelamente, no son las mismas cosas que estamos resolviendo. ¿Por qué? Ujú. Por
modelos mentales que tenemos Sí. como latinos, como americanos, como mexicanos, como colombianos, como argentinos. ¿Me explico? O sea, Sí. como diferentes culturas afectan los diferentes modos de pensar. Y de hecho estaba hablando con un colega hace poco de todas estas bocinitas inteligentes que tenemos. ¿Me explico? O sea, esas bocinitas funcionan cuando tú tienes tu departamento en Estados Unidos y estás solo y le dices que le cambie o que te ponga Netflix en la tele. Ajá. Pero siendo realistas, en México eso no funciona. O sea, tenemos a la mamá cocinando, a la abuela viendo la novela, al papá trabajando en la camioneta, a los niños corriendo, gritando. O sea, ese tipo de cosas no funcionan Contexto. para la cultura mexicana. Ujú. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ver, analizar y dar nuestros puntos de vista, porque como te digo, son diferentes problemas y hay que resolverlos. Hay que resolverlo, exacto. Y aunque sí, como mencionas, o sea, sí hay mucho contenido en inglés o en Estados Unidos sobre UX y diseño y fueron pues los pioneros en esto, pero al final de cuentas sí traer pues conocer su experiencia y ver qué podemos aprender, pero al final de cuentas también es resolver nuestros propios problemas, ¿no? De nuestras formas, obviamente sí aprendiendo, obviamente a mí me ha ayudado muchísimo leer sobre lo que se ha hecho, estudiar lo que han hecho allá en Estados Unidos, obviamente, porque quieras o no, por ejemplo, yo que soy de Monterrey, o sea, ir a un restaurante, y aquí en Monterrey hay muchos restaurantes de Estados Unidos, o sea, muchas Sí. cadenas, el IHOP o Ujú, eso. O sea, los procesos que tiene el IHOP, la forma de trabajar de IHOP, o sea, la experiencia, ujú, la tiene muy bien definida, o sea, y está muy padre ir al IHOP. A mí me gusta muchísimo ir ahí. sí. En cambio, a veces en un restaurante de mexicano o así, pues no hay esos Ujú, procesos, ¿no? No hay esa sí. cultura y creo que pues ahí sí hay cosas que hay que aprender buenas también de allá, pero también adaptarlas, ¿no? Ujú. Sí, y así es. O sea, una de las cosas que siento que México es inmensamente grande en es nosotros sabemos traer gente a nuestra cultura como mexicano. Ujú. Entonces, siento que todo eso, quieras o no, se puede traducir a experiencias digitales. Mm, O sea, ¿por qué? Porque eh, vas entre Nuevo León y San Luis y te paras en una casita, te paras a comer unos tacos y la señora te dice, ¿qué le hago? ¿Le hago esto? ¿Le hago lo otro? ¿Me explico? O sea, eh, ese tipo de experiencia también en su más mínima y pura forma es una experiencia mucho mejor que en la que te vas a encontrar en un McDonald's aquí en Estados eso Unidos. tiene razón. Entonces, Ujú. o sea, comparamos una Sí. cosa y la otra, o sea, el Ujú. mejor servicio es allá. Ajá. Accesible, muchísimo más accesible en precio, en comida, me explico, o sea, eh, es perspectiva, al final del día es Perspectiva. perspectiva. Entonces, por eso Sí. siento que como mexicanos, como latinos, tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros problemas, tanto sociales como digitales, como etcétera, y saber cómo intentar resolverlos, porque al final del día ninguna metodología es ley. Al final del día Ajá. podemos cambiar todas esas metodologías, crear nuestras propias metodologías, no porque una persona dijo Ajá. ABC tiene que ser ABC, ¿me explico? Exacto. Entonces, Eso sí, me gusta. también ser provocativo en ese sentido, ¿me Sí. explico? Eso también, y fíjate, ahorita que me pusiste a reflexionar sobre eso del restaurante, también es ver los problemas, pero también ver en lo que somos fuertes y explotarlo, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto, o sea, Exacto. eso de que México y Latinoamérica te envuelve mucho, de hecho hay mucha gente extranjera que dice, es que los mexicanos son los mejores hosts, ¿no? De hecho, así de que los Ujú. que Sí. mejor anfitrión son en el mundo, no me acuerdo dónde lo leí, creo Ujú, que fue el de Platzi, Cristian o Freddy, no me acuerdo, uno de ellos dos. ujú, Dice, los mexicanos son los mejores host ujú, del mundo. Bueno, esa experiencia, ¿cómo la podemos explotar para que o sea, eso es algo muy, muy padre ujú. y reforzar esa fuerza que tenemos, ¿no? Me encanta cómo lo viste, esas dos Sí, perspectivas. y te digo que siento que eso, o sea, como ser los mejores hosts, o Sí. sea, ser mexicano y ser host y saber, ser buen anfitrión, eso, quieras o no, me da, o por lo menos yo lo tomé como una ventaja, como diseñador. O sea, el hecho de que sé inglés y español lo tomé como ventaja. O sea, ¿qué otro? O sea, y ahí es donde necesitas saber posicionarte como más profesional y saber decir, qué es en lo que soy bueno, qué es en lo que me conviene, qué son mis aptitudes que no cualquiera va a tener. O sea, yo hablo inglés y español estando en Texas, una producción
cualquier producto digital que tengamos que tenga que ser inglés y español, yo te la puedo tomar porque puedo generar experiencias para las dos Pues, sin exacto. incluir, o sea, que nada más lo voy a traducir. ¿Me Ujú. explico? O sea, puedes intentar mejorar y esas experiencias en general. Entonces, Exacto. te digo, yo tomé eso y Wow, lo hice, o sea, mi ventaja qué ventaja. y, o sea, eso es lo que yo voy, o sea, Wow. siendo que entiendo los modos de pensar de dos tipos de personas, sé cómo ser buen anfitrión y trasladar eso, o sea, a mi día a día. A tu día a día. Wow, es verdad. O sea, creo que tienes una gran ventaja, y que la estás aprovechando, ¿no? Y eso me agrada. Algo que yo pienso que sí nos ganan los gringos, pienso yo, puede estar muy mal, pero que sí nos ganan los gringos es que ellos sí saben hacer negocio. Creo que los latinos deberíamos de saber hacer negocio, ¿no? O sea, realmente, creo yo que nos falta. Si tú estás, no puedes decírmelo, me encanta esas dos perspectivas, pero creo que allá sí saben hacer muy buen negocio. Aquí, no sé, creo que queremos a veces todo regalado o no sabemos vender, no sabemos qué ponerle a nuestro precio, no sabemos cómo generar negocio a partir de un producto y un servicio digital. Creo yo que puede Es que ahí faltar. Es que mira, hay muchas cosas que se envuelven en eso que acabas de decir. Y ahí Ajá, te va, lo voy a intentar descifrar. ajá, ¿Por qué? Porque siento que no importa el producto que tengas, si ujú, lo intentas mejorar, volvemos a lo que decíamos, si intentas dar un buen producto, un buen servicio, una buena experiencia, la gente va a regresar. Eso no tiene idioma, país, eso como persona, ujú, cualquiera le encanta ser tratado bien, a mm, cualquiera le encanta tener buenas sí, experiencias. sí, sí. Sí, en Estados Unidos a lo mejor puede ser un poco más descarado y tienes que entender que son culturas diferentes. Y Sí. ahí es donde tienes que saber, o sea, yo tengo la ventaja de conocer dos culturas diferentes o estar, Ujú, o sea, inmerso en una cultura muy particular como, o sea, por ejemplo, yo veo a Andrea Mons y me encanta, o sea, que ella sí. tiene su sistema de hablar para la gente, me explico, o sea, Sí. todo, cómo lo estructura ella. Yo no puedo hacer eso. Me explico, yo no conozco, o sea, ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni nada, o sea, no sé cómo hablarles, Ah, cómo, okey, me explico, entiendo. o sea, ese Sí, tipo sí, de sí, sí, cosas. sí. Entonces, como te digo, tenemos que saber identificar ese tipo de cosas porque son ventajas y desventajas. Intentar conocer las culturas de los dos y Mm, saber aprovecharlas. Por ejemplo, en México sí y no. Sí y no lo de sabemos hacer negocios, porque el elotero de la esquina ajá, no no te saben dice vender. cuánto gana y gana Ajá. bastante. ¿Me explico? Igual, entonces, o sea, todo depende, o sea, qué es lo que estás viendo. Ujú. Sí, en Estados Unidos a lo mejor pueden hacer más negocios, pero tienes que entender que la cultura aquí demanda mucha, Mm, em, ¿cómo se dice? Demanda que le des mucha comodidad. O sea, ellos demandan mucha qué comodidad. comodidad. Si yo Ujú. puedo desde mi teléfono pedir un taxi, ¿por qué no? Si yo desde mi teléfono Mm, puedo pedir comida, ¿por qué no? porque no Si yo desde el teléfono puedo pedir despensa, o algo así. lucecitas de Navidad, Ujú. Amazon, o sea, Sí. dilo. Entonces, la cultura aquí en Estados Unidos está enfocada a hacértelo todo súper cómodo. Ujú. Cuando en México, o sea, regresándonos a México, tú le dices a alguien como que voy a pagar 250 pesos para que alguien me traiga la comida, dame 100 y yo te los traigo. ¿Me Sí. explico? O sea, y ajá, entonces, o sea, tienes que saber dónde hay que Ajá. explotar ciertas áreas de cada Ujú. cultura, Sí, tienes porque, razón. o sea, Ujú. la vida aquí en Estados Unidos es muy diferente a la vida en México, entonces son dos formas de pensar diferentes y hay que saber, o sea, Sí. analizar y buscar esas áreas que podemos Que podemos, trabajar. aprovechar en general. Ajá. Exacto. Al final de cuentas, siempre algo que a mí me ha enseñado muchísimo todo este tema de diseño y que no soy experto, pero que he aprendido Ujú, muchísimo, es entender muy bien los contextos, ¿no? Y a quién me estoy dirigiendo, a qué mercado, a qué persona, o sea, es entender muy bien el contexto en el cual mi producto y mi servicio va a estar, ¿no? En su día a día. A lo mejor no quiero que esté ujú, todo el tiempo pensando en mi producto, porque a ujú. veces no, o sea, ¿qué papel juega mi producto y mi Exacto. servicio en el contexto de la otra Ujú, persona, de las personas o al mercado al que me estoy dirigiendo, ujú. ¿verdad? Entonces es algo que tienes toda la razón. Igual, rapidísimo, nos podemos meter en que aquí en Estados Unidos a lo mejor sí se entiende más
este es un servicio o un producto. Si es un producto, o sea, ¿cómo nos vamos a meter desde que la persona no lo conoce, se le presenta el producto, cuándo es, o sea, el momento adecuado para que la persona se convierta en cliente, cuando es cliente, cuál es la experiencia después de ser cliente, o sea, cómo sigue, cómo lo mantenemos siendo cliente, cómo se deshace del producto, o sea, nos podemos meter ahí y eso es otro tema diferente en cómo tratar ese tipo, porque, o sea, te digo que para mí uno de los momentos que me explotó la cabeza fue cuando me dijeron, es que también tienes que pensar cómo las personas se deshacen de tu producto. Y ahí fue donde dije yo, o sea, es que no todos, para empezar se necesita una capacidad para entender eso. Entonces necesitamos, o sea, ver todo el panorama ahora sí. Sí, 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 entender el contexto persona a persona, o sea, yo entender Ajá. tu contexto, tú Ujú. entender mi, ahora entender el contexto de muchos, de una empresa, o sea, por eso lleva metodología, lleva procesos, lleva un Así entendimiento es, constante, ¿no? Y creo que eso, pues es complicado, pero es entretenido, no es así entretenido. es. Yo te quiero hacer otra pregunta, ya Ujú. para ir cerrando esta conversación que me está encantando, me está gustando muchísimo. Es, si alguien, supongamos, algún persona de diseño, ya sea de UX o UI, de Ujú, Latinoamérica que está escuchando, que tenga ujú. esa inquietud de irse para Estados Unidos a trabajar, ¿qué habilidades tú crees que dices? ¿Estas son las bases? O sea, que todo un diseñador UX UI, pues necesita para trabajar, pues una empresa como la que estoy yo, o sea, o una Ujú. empresa como la que ves ahí, en Estados Unidos, o sea, porque como tú dices, hay mucho talento también acá, ¿no? Y hay mucha Ujú. gente que también, pues le gustaría ir a aprender más allá, ir a trabajar en una empresa allá. Hay mucho talento acá, pero a veces no aplican, porque obviamente el inglés es Sí, básico, pero ¿qué otra, sí. qué crees tú que digas, con que sepas esto y esto, creo que te puedes defender acá en Estados Unidos? Siento que como diseñador es absolutamente crítico poder enseñar cómo piensas en una presentación, que es muy difícil, o sea, poner en una diapositiva, por así decirlo, la forma que tomaste o tu proceso mental o tu ideación o tu brainstorming, como le quieres llamar, y saber llevar y guiar esa conversación. Porque desgraciadamente tú vas a empezar a tener conversaciones con mucha gente que entienden que es UX, pero hasta ahí no quieren saber más. Si me hace dinero bien, si no, no. Si te necesito contratar bien, si no, no. Entonces, necesitas saber tener ese modelo Sí. en el que puedas explicar las formas en las que resolviste el problema. Ok, sí. Entonces, Sí, 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 sí. sí, porque siento que puedes diseñar hermoso, Ujú, pero si lo que estás resolviendo no afecta mucho, ujú. ¿me explico? O sea, siento que esa es la capacidad que necesitamos. Sí. Necesitamos saber explicar nuestra forma de pensar, nuestros pasos en los que tomamos decisiones y saber explicarlos de una forma en la que cualquier tipo de persona, teniendo background o no, o teniendo, o sea, ese entendimiento, lo puedan captar y decir, eso está muy cañón, eso Mm, está súper inteligente. Ahora, siendo honestos, depende qué posición quieras aprender. claro, claro, claro. No necesariamente porque te vienes a Estados Unidos quiere decir que la vida va a ser mejor. Ujú. Porque te vienes a Estados Unidos, pero tienes competencia de India, que hay muchísimos, muchísimos que se vienen. O sea, y la competencia está súper cañón. Y como mi desarrollador es de India, pues de una vez contrató al diseñador de India. ¿Me explico? Y sí, o sea, nos ha tocado a nosotros como compañía competir con alguien que me dice, o sea, ¿por qué te tengo que pagar a ti lo que vales aquí en Estados Unidos cuando en India me Sí. cobran Mm, $3 por, o sea, por hora por lo que tú haces? Entonces, o sea, tienes que ver todo eso sí, y la respuesta no está en venirte a Estados Unidos, eso sí te lo puedo decir. sí. Exacto. Pero, pero sí siento que necesitas
saber qué problemas quieres resolver Ujú. y en qué quieres trabajar, o sea, profesionalmente en tu vida. Porque no creas, a mí me hubiera encantado estar en México, ser diseñador UX en México y llegar a trabajar en unos bancos. A mí me apasiona mucho eso, me gusta mucho la Mm. financiera, los bancos, todo eso. ¿Es la mejor oportunidad? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Me explico? Sí, Entonces, es lo que tú buscas. Pero fíjate que me encantó tu respuesta porque creo que es lo que también acá en Latam se busca. O sea, alguien que ujú, sepa realmente, o sea, plasmar cómo resolvió ese problema y qué va a ujú, impactar también al negocio, ¿no? ujú, Ese problema y el cómo lo resolviste más como el entregable, sino realmente ujú, tu proceso de resolver un problema de negocio, por así decirlo. ujú. Creo que estamos en las mismas. Sí, Está cool. Creo que es algo ajá, que se ocupa muchísimo de un diseñador, al menos que quiera nuevos retos, ¿no? Entonces, sí. eso me agrada. Ujú, me gustó Sí, mucho. porque al final del día, o sea, tienes que saber hablarle a la audiencia a la que tienes. Y ahí es Ujú, donde entra, por ejemplo, la ventaja que tuve al ir a la universidad y estudiar ujú, comunicaciones hasta cierto punto. ¿Por qué? claro. Porque tienes que saber hablarle al desarrollador, director de Ujú, desarrollo, tienes que saber hablarle a los de estrategia, tienes que saber hablarle a los de marketing, tienes que hablarle a ujú, los de negocios, tienes que hablarle a los de ventas, tienes que hablarle a los de producto y sí, decirles y ver cómo encajan las piezas y básicamente eh, decirles, esta pieza va aquí, luego aquí entra tu trabajo, aquí entra el sí, otro, aquí entra. Entonces ahí es donde sí necesitas esos soft skills, esas literal. habilidades blandas, porque no nada más es, y ya lo habíamos mencionado, o sea, ahorita llegamos en un momento en el que todos podemos diseñar, cualquiera puede diseñar. Hay un niño de 12 años en YouTube que te está enseñando cómo usar Figma. Entonces, o sea, cualquiera puede aprender Sí. cómo usar las herramientas. ¿Qué te hace diferente? Cómo las usas las herramientas y cómo puedes ayudar al negocio, a la empresa, al producto, al servicio. O sea, dependiendo tu enfoque, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que a mí me gustan los servicios, a mí no me gustan los productos. Ujú, ¿Me explico? Entonces, o sea, tienes que saber, o por así sí. decirlo, moverte o jugar este juego. Sí, me encanta. Creo que tienes toda la razón y me encanta. Wow, me ha gustado muchísimo esta charla, Sabdiel. Ujú. Ya, pues yo creo que ya nos llevamos un buen rato. Me Sí. encanta ver si cuando vengas tú para Monterrey, pues ahí me hablas o yo cuando vaya para allá, ahí nos echamos unas chéves ya que pase todo esto. Pero ¿qué viene para Sabdiel? Porque también estás creando contenido. También ahí estás con tu Instagram, ¿no? Sí, mira, en, ahorita yo estoy batallando, tengo una balanza entre saber si enfocarme en mi vida profesional y terminar esos proyectos que nunca puse en mi portafolio o si, o si dedicarme más a lo del Instagram. Entonces, ahorita es lo en donde estoy. Ahorita quiero nada más interactuar con la comunidad de UX, ver qué Ujú, oportunidades hay, ver dónde está, volvemos a lo mismo, dónde hay problemas, dónde podemos sí, resolver, dónde podemos ayudar. Este, yo quiero ayudar a las personas, los niños jóvenes, a los que vienen, incluso gente que se ujú. quiere cambiar de industria y quiere ahora Industria, ser ujú, diseñador, sí. inspirarlos primeramente como diseñador. Entonces, ahorita mi Instagram me estoy enfocando en producir antes de intentar enseñar. Siento que tengo todavía mucha curiosidad en muchísimos temas antes de ponerme a enseñar una cosa o la otra. Profesionalmente tuve la ventaja de hace unos meses empezar a trabajar en eh, más estrategia que diseño y estoy fascinado con eso, por el hecho de cómo puedo influenciar la toma de decisiones en diferentes áreas, Wow. ya sea compra de empresas, Ujú, adquisición de diferentes servicios, etcétera. Que está súper excelente. Pero sí, como te mencionaba, wow. lo de Instagram ahorita estoy viendo dónde está. Sé enseñar, puedo enseñar, Sí. pero siento que no estoy en esa etapa todavía. Estoy de acuerdo contigo en que necesito y necesitamos compartir contenido en general, porque no necesitamos ser perfectos para empezar algo, no Ujú, necesitamos crear todo bonito antes de intentar
compartirlo. Siento que, otra analogía que me encanta es la de cuando el beisbolista batea, no sabe dónde va la pelota, entonces uno tiene que empezar a correr para intentar cachar la pelota. Entonces, igual nosotros, o sea, no necesitamos saber dónde vamos a terminar, pero sí tenemos que empezar a correr hacia ese rumbo. Entonces, siento ahorita que la comunidad en Instagram está muy fuerte, hay mucha demanda y hay muy poca producción de contenido en español, por lo menos para UI UX designers. Hay diferentes formas o hay diferentes áreas como research, UX, UI, me explico, todas son diferentes. Entonces, ahorita estoy analizando dónde puedo encajarme y Pues, cómo ayudar a la comunidad. ahí está, de estrategia. Falta también muchísimo de estrategia, ¿no? O sea, de cómo comunicarte, cómo vender un proyecto, cómo es, o sea, qué ver, qué números. Creo que eso también hace muchísima falta. Los soft skills que mencionaste, ¿no? Yo Sí. creo que eso también hace de lo que poco se habla mucho de lo técnico, se habla mucho de metodologías, pero hace falta también más hablar sobre lo que pasa realmente en el trabajo y creo que tienes mucho que aportar ahí porque pues ahorita que me hablas de que te sientas y hablas con los directivos de tal empresa y ver el valor del diseño y del UX, pues creo que ahí hay mucho valor que puedes aportar y que estás aportando y realmente creo que viene mucho. Cualquier cosa también, ya sabes que puedes contar acá con nosotros. Y de hecho te voy a invitar, de una vez que quede grabado, te voy a invitar a UXMX. Hay un episodio para que te metas una charla para la siguiente temporada con Yuli y conmigo, ahí en el podcast de UXMX para charlar. Última pregunta, ya para ir cerrando, tengo una última pregunta. ¿Algo que hayas descubierto en las últimas semanas o en la última semana, sea lo que sea, o sea algo de la vida, una película que te dijiste, wow, esto he venido reflexionando, esto he venido pensando, o sea, algo que te haya despertado ese interés, algo que hayas descubierto que quieras compartir con la audiencia? Mm, ¿en qué tipo de cuestión? Puede ser ¿General? algo, sí, general, puede ser algo de la vida, por ejemplo, Sí. últimamente he estado reflexionando sobre este pensamiento, o puede ser Ajá. sobre algo que aprendiste, sobre un libro que leíste, sobre algún concepto, o sea, algo en general que hayas descubierto y que nos quieras compartir. Sí, mira, y eso siento que, ah, volvemos a lo mismo, creo que una ventaja de estar en Estados Unidos Ujú. y que hay más libros y conocimiento disponible para nosotros, desgraciadamente, comparado con otros países. Y es un libro que me ha gustado mucho, que ya lo leí 2 veces y lo quiero leer una tercera vez, y siento que es clave para entender la etapa y la área donde estamos viviendo. Y es el libro de User Friendly Ujú. y es de Cliff Kwong y Robert Fabricant. Ahí lo traes. Ah, sí, 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 sí. No lo he leído, pero sí lo he visto muchísimo. Sí lo he Ok, visto. este libro acaba de salir, si no me equivoco, 2019, Wow, 2020. es O sea, nuevecito. es súper reciente. Ajá. Y básicamente habla muchísimas cosas interesantes, pero te da una idea de cómo las reglas ocultas del diseño afectan nuestra vida, nuestro trabajo, cómo jugamos, cómo interactuamos y está de locos. Y ahí te va Sí, apenas te voy a una preguntar un ejemplo. un ejemplo que me Sí. encanta. Y es algo que yo vivo en el día a día con el trabajo que hago y es cómo generar confianza en los productos digitales. Entonces, ¿cómo generas confianza con los productos digitales? ¿Cómo generas confianza como persona? Ujú. O sea, una pregunta para Iván, ¿cómo generas la ¿Cómo confianza? generar? Dando, ayudando, puede ser. O sea, como ayudándole a las personas, tratar Ujú, de darles valor, porque creo ujú. que es como uno genera confianza. Sonreír, si ya te Sí, comunicas, ándale, ajá. sonreír, a lo mejor genera confianza. Exacto. Entonces, sí, o sea, el contacto de ojos, el sonreír,
cómo estás sentado, que si Mm. cruzas los brazos, que si no, me explico, eso es como persona. Entonces, ¿cómo traducimos eso al Ah, ámbito digital? Entonces, da un ejemplo aquí que es de locos y es el de, no me acuerdo si es Tesla o qué otra compañía que están trabajando con carros autónomos autónomos. y habla de cómo ellos crean eh, partes para que las personas interactúen con los carros, por así decirlo. Ujú. Entonces, hay unos conceptos en diseño, en diseño de productos más que y industrial, más que diseño digital, y es el hecho de que los botones que sentimos cuando le damos vuelta y que sigue clic, 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 no es lo mismo a que cuando le cambias al aire y es un, dos, tres. ¿Me Mm. explico? O sea, todo ese tipo de cosas. Eso se llama feedback o este, señales que Señales. recibimos como personas. Mm. Entonces habla de que un producto digital o un producto electrónico tiene que dar esa comunicación Mm. a la persona y al usuario. Un ejemplo, estás viendo la tele, agarras el control y le quieres cambiar de canal y no cambia el canal. Eso es una frustración pequeña porque sabes que le estás picando al botón correcto, pero la tele no se está cambiando. Entonces habla de Mm. tanto táctil como Wow. audiovisual. Me explico, habla de todas esas cosas. En lo de los carros habla de un concepto súper chido, que es el hecho de que ellos están experimentando cómo funcionan los volantes en los carros autónomos. Mm. Entonces hablan de que el concepto que ellos quieren hacer es hacerlo como cuando uno se sube a un caballo y agarra el caballo. Mm. Cuando tú sueltas el caballo anda solo, no va a Sí. chocar, no va a correr, no va a ponerse como loco, no va a brincar. Me explico, o sea, el caballo está esperando tu orden. Cuando tú lo agarras, el caballo cambia de forma y la orden que le das, o sea, empieza a actuar. Ah. Entonces, lo que ellos quieren hacer es cambiar la forma en la que los carros autónomos funcionan a algo parecido al Ah. jinete y su caballo. Ah. Que, o sea, te pones a pensar y ahí es donde te explota el cerebro y dices tú, Sí. o sea, tenemos que Ajá. ver dónde están esas cosas, porque Sí. lo mismo, o sea, si alguien nunca ha interactuado con caballos, no creció con caballos, no sabe qué tipo de experiencias es esa, ¿cómo puedes implementarlo a tu producto digital? Por eso te digo, Claro. siento que, o sea, no importa dónde estemos en el mundo, todos tenemos experiencias que pueden aportar a mejorar experiencias digitales. Wow. Y es que me encantó porque creo que en la experiencia de los autos autónomos tienen que trabajar mucho la confianza. Porque ¿cómo vas a cambiar el hábito de todas las personas de tener la mano al volante? Porque hasta te multan, en Mm, México te multan si no tienes las ujú, manos en el volante. ¿Cómo vas a cambiar esa experiencia de que si no tienes las manos en el volante vas a estar seguro? La ujú, confianza, o sea, ¿cómo ujú, vas a trabajar esa confianza de, ujú, de cambiar ese hábito, ¿no? Y que la gente tenga confianza de que aunque no esté con el volante, sosteniéndolo, el carro maneja solo. O sea, y luego ujú. todavía que maneje solo y que no choque, imagínate. O sea, es mucha confianza de la que están trabajando ahí en los autos, en los autónomos, tienes razón. No lo había visto Sí, así. son muchísimas cosas en las que tienes que tener, o sea, la Sí, mente, porque también tienes que pensar en las leyes que las ciudades van a implementar, tienes que sí. pensar en Todo. cómo las calles cómo las Ajá. personas se van. En este otro ejemplo de los carros autónomos da cuando las personas cruzan, o sea, la calle, cómo el carro va a saber, o sea, que hay una Ajá, persona que una enfrente. persona Y enfrente. las personas decían que como el carro se comportó educadamente al frenarse cuando ellos empezaron a caminar, ellos siguieron caminando y no se asustaron Mm, ujú. porque el carro se iba a frenar. Ujú. Entonces, sí, o sea, empiezas a ver Súper. Ajá. muchísimas, y ahí es donde te digo, o sea, tienes que ser curioso y Ujú. conocer más, entre más conozcas, más puedes Sí. traer a tu campo y mejorar las experiencias en general. Experiencias en general. Me encantó, me encantó. A ver si también te invito luego a hablar de ese libro, que también tengo una Sí, sección de Librocast. Entonces, me encanta esa sección. vamos, sí lo he tenido ahí un poquito muerta porque estoy precisamente con esta temporada, pero ya la voy a abrir nuevamente. Entonces, a ver si ya, te invito cuando vuelva Claro, a hablar, claro. porque neta, ese libro lo he visto muchísimo, muchísimo, pero no sabía que era tan nuevo. No sabía que era tan nuevo.
Piensa que Ujú. era como otros años, pero wow, ya me dio ganas de leerlo, lo voy a comprar. Y está súper cool. Así que gracias por compartir ese conocimiento. Y Claro. pues nada, no sé, Sabdiel, algo que quieras ya decir para terminar, algo que quieras, ya sé que hablamos mucho y diste un chorro de valor, muchísimo valor, pero algo que quieras compartir ya para ir terminando. Sí, yo creo que para terminar, quiero darle un mensaje, pues, a toda la gente que se les está viendo mal en este momento. Ujú. No es una situación fácil, no es, eh, algo que lidiamos en el día a día. Una pandemia no No, sale sí, cada año, ni- pero sí, o sea, tener en mente, siento que es muy importante tener en mente por qué es por lo que estás, peleando, impulsándote y dando más de ti todos los días, ya sea tu esposa, tus hijos, tus papás. Siento también que tenemos que saber enfocarnos para tener un mejor resultado profesional y de vida para nosotros mismos. sí. Este, Hay mucha gente que a lo mejor no le gusta aplicarse en la escuela, hay gente que está debatiendo si tomar ese bootcamp o no, me explico. Arriesgate, toma esas decisiones. Yo llegué a Dallas, te digo que por arriesgarme y por intentar cosas nuevas, nunca fue mi plan llegar acá, nunca fue mi plan trabajar de esto. Sí quería tener algo o sea, parecido, pero nunca me imaginé que fuera posible. Y cada junta a la que llego, cada interacción que tengo con las personas, me doy cuenta que como mexicanos tenemos mucho que aportar, como latinos tenemos muchísimo que aportar y que no hay que darnos por vencido también, o sea, hay que poner nuestras ciudades, nuestros países en alto y intentar dar mejores experiencias para toda la gente. Tanto, hay que trabajar para mejorar las experiencias. Eres un gran ejemplo, la verdad, que la estés rompiendo, como tú mencionaste, no es fácil, no es fácil, eso es mucha competencia y de muchos países, y el que estés allá trabajando, a veces uno no se da cuenta de lo que ha logrado hasta cuando se sienta a reflexionar porque estamos metidos en el trabajo y a veces uno Así no es. valora y no se sienta a respirar un ratito y reflexionar cómo ha llegado hasta Ujú. donde está ahorita y valorarlo. Entonces, la verdad eres un gran ejemplo. Te agradezco porque que te hayas tomado el tiempo de venir a charlar acá. Y ahí tenemos pendientes ya 2 podcasts, el del LibroCast y el de UXMX para la próxima temporada. Así que gracias, Abdiel, por tomarte el tiempo de charlar un rato conmigo. Y nada más tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Dónde te puede seguir la gente? Claro, y por supuesto no las tengo a la mano, pero sí, Sabdiel González en LinkedIn. Siento que es importante en este mundo tener LinkedIn. Sí, Aunque eras diseñador o aunque eres diseñador y no te gusta el negocio, es importante tenerlo sí. porque ahí es donde te van a encontrar. Ujú, LinkedIn Sabdiel González, zab.ux en Instagram. ujú. Y pues no tengo Facebook y mi página de internet es sab.design. Si quieren conocer más de Bueno, mí, ahí ajá. tengo mi página de internet, pero sí, Es así, zb.design. zab.design. Ajá, Cool, cool. Ahí vienen también sí, tus redes y todo. claro. Va, Sí, lo perfecto. que necesiten, como te digo, mi meta ahorita en este momento es inspirar, ayudar y tener charlas con personas y decirles que sí se puede, aunque estén unos pasos atrás de mí, impulsarlos y decirles, ¿sabes qué? O sea, si yo pude, tú también puedes y Sí. vamos para adelante. Entonces, claro, preguntas, dudas, si me quieren aporrear por algo que dije en el podcast, Que también. adelante. No, no, la verdad compartiste mucho tu experiencia, que al final de cuentas creo que eso es algo muy honesto, ¿no? Es algo que se valora y lo hace auténtico. El que uno comparta así tan abiertamente su experiencia y creo que te agradezco muchísimo porque lo hayas compartido acá y pues gracias de verdad por el tiempo, por estar acá. No, gracias a ti. El gusto es Vale. mío. Órale, ya está, pues gracias a toda la gente que se quedó aquí escuchando esta charla con el buen Zap. Ya saben, ahí lo pueden seguir en su página. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio con otro gran creador digital o con otras personas que la están rompiendo también en este mundo digital. Así que nos vemos, hasta la próxima.